8:10 comentaba con Arturo Saldívar. Qué gusto, Arturo. Buen día, buen ministro, buen día. Yo sigo muy gratamente sorprendido de lo que es un centro de justicia en México. El jueves acudí a una audiencia con el supuesto autor intelectual de la célula, no del atentado en mi contra, sino no el autor, el coordinador de la célula que atentó contra mi vida, el señor a quien apodan el patrón, en el Centro de Justicia del Reclusorio Norte. La organización, las instalaciones, la limpieza, el trabajo del juez, de su asistente, secretaria de juzgado, ¿se llama? Sí. La secretaria de juzgado. Es muy impresionante, Arturo. Es muy impresionante. Sí, realmente se invirtió mucho en los centros de justicia penales, federales, pero que funcionan muy bien. También la mayoría de los jueces, de las juezas están muy preparados y creo que en la mayoría de los asuntos se hace un buen trabajo. Bueno, y el juez, el que llevó la audiencia, el juez Roberto Pozán, no sé, espero no equivocarme, pero yo calculo que debe tener, pues debe andar en los 40 bajos, debe tener entre 40 y 45, también muy impresionante. El dominio que tiene su argumentación, la manera en la que se dirige a las partes, a los acusadores, a los acusados, la manera en la que resuelve una audiencia. Y ese juez se va a ir con la reforma, Arturo. Ese juez se va a su casa. ¿Qué pasa con esos jueces si la reforma judicial, como la conocemos, como conocemos la iniciativa, prospera? ¿Qué pasaría con el juez Roberto Pozán, por ejemplo? Bueno, él podría, en principio, si la reforma camina como se ha platicado, podría postularse para ser electo en el cargo que tiene en este momento o postularse a un cargo distinto. ¿Y pero si perdiera la elección? Bueno, si perdiera la elección, pues ya no sería... Se acabó su carrera. Al menos en este momento. Su carrera como juez, no su carrera como abogado. Pero yo creo que hay que decir algunas cosas. Sí. Es decir, qué bueno que tuviste una buena experiencia dentro de lo... Segunda vez en el año. De traumático que es un suceso como este y estar ahí en una audiencia cuando eres víctima. Pero siempre he dicho, lo dije antes de ser presidente de la Corte, durante mi presidencia y después, hay muchos jueces y juezas en el Poder Judicial que son honorables, que son honestos e incluso he manifestado que son la mayoría. Entonces, la reforma no hay que verla individualizada. Si hay algunos jueces que son buenos, si hay algunos jueces que no lo son, si hay algunos que son corruptos, otros que no lo son, sino verla sistémicamente, si es necesario o no, y en su caso, hacia dónde tenemos que ir, una reforma a la justicia y en particular una reforma al Poder Judicial. Es muy curioso que apenas ayer, después de más de 6 años de que se empezó a hablar la posibilidad de una reforma, la presidenta de la Corte acepta que sí se requiere una reforma. Nunca habían tenido la mínima autocrítica. Hace 6 años, en 2018, en septiembre de 2018, yo escribí un artículo en Milenio donde decía la Corte frente al llamado de las urnas. Todavía yo no era presidente de la Corte. Y ahí insistí en algo que ya había dicho antes, que teníamos que ser autocríticos, que en 2018 el pueblo había mandado un mensaje muy claro de hartazgo de las instituciones, que muchas de esas críticas se habían dado al Poder Judicial Federal, que teníamos que tomar recibo y teníamos que empezar una autorreforma de nosotros mismos. No hubo esto, la que nosotros impulsamos después se echó para atrás, por una actitud de soberbia, de petulancia, de creer que todo es perfecto, de que su pretexto de la independencia judicial nadie se puede meter con nosotros, y creo que se desaprovechó una gran oportunidad de generar desde dentro del Poder Judicial una autorreforma. Ahora nos plantean una reforma
que ahorita lo platicamos, Sí. que está siendo debatible y discutible todo lo que queramos, pero es un hecho que se requiere una reforma y se requiere una reforma de fondo. De acuerdo, eso es arriba, Norma Piña, Sí. tu presidencia, esa es una discusión. Mi pregunta, y te la vuelvo a hacer, ¿cuántos jueces, cuántos Robertos Pozán tiene la judicatura mexicana? ¿Cuántos jueces como él? Y seguramente habrá magistrados como él. ¿Deben ser decenas, cientos? Debe haber muchos, por Cientos. supuesto, ¿Se pero van también... a ir del Poder Judicial, Arturo? Pero también si hay no muchos- ganan una elección. También hay muchos que no son así, que no estudian, que no trabajan, que son corruptos. Y que por están ellos el país va a perder al juez Roberto Pozán. No, lo que está apostándose es por un nuevo modelo de persona juzgadora, Sí. extraído por una mayor Te cercanía. vuelvo a hacer la con el pregunta. pueblo. ¿Por una elección el país va a perder un juez como Roberto Pozán? No lo conozco más allá de la audiencia, Sí. quiero ponerlo de ejemplo para esta discusión. Vamos a pensar que es lo que parece ser un juez muy preparado, muy profesional, supongo que honesto. Lo va a perder el país porque el juez Roberto Pozán no tuvo la capacidad, el talento para ganar una elección. La verdad es que lo va a perder Sí. el país. Es que Sí, sí. la justicia en México no deja satisfecha a la gente. Ayer incluso, por primera vez, la ministra presidenta lo reconoce. Entonces, ante esa situación de gravedad, de hartazgo de la gente, se requiere una reforma profunda. Y se está planteando una reforma profunda, cambiando el modelo y la legitimidad de las juezas y los jueces en México. Eso es lo que se está planteando. Claro, cuando hay una reforma de este calado, en lo individual, pues hay algunas personas que sufren en lo inmediato, pero si al final quien gana es el país, quien gana es la justicia, pues creo que será una decisión correcta, porque no puedes estar parando un proceso de transformación porque hay algunas personas que pueden resultar afectadas. Aquí el debate es, ¿se requiere o no una reforma? ¿Se requiere o no una reforma ¿Cuántas personas Poder así? Judicial? ¿Cuántas personas ¿Y cuántas así? personas que están injustamente en la cárcel, acuerdo, no bueno. tienen justicia, no tienen cercanía? ¿Cuántas personas sufren la corrupción, la prepotencia, la arrogancia de juezas y de jueces paguen y de justos funcionarios por judiciales? pecadores. No, a ver, es que esto no es una venganza ni es una sanción a Mi justo a pregunta es pecadores. una sola, Arturo. Sí, pero es que ¿Vamos creo- a perder a ver, a jueces pero como es que Roberto creo que Pozán? creo que la pregunta, con todo Sí. respeto, no es la correcta. La pregunta tiene que ser... ¿Por qué no? Porque la pregunta tiene Sí. que ser más de fondo y más ¿Por global. qué, Arturo? A ver, ¿Por qué? ¿requerimos o no una reforma al Poder Estoy Judicial? haciendo un análisis de caso, Pues está una bien, historia de vida, está como bien. pregunta, como modelo de análisis. Sí, pero si yo traigo... Metodológicamente es válido comenzar también el análisis a partir de un caso Yo creo- específico. a ver, yo Sí. creo que, con todo respeto, Sí. no es válido a partir de un caso concreto de un juez que conociste en una audiencia. yo te digo cuántos como ellos hay. hacer ¿Cuántos como ellos hay? Hacer una 5, referencia de 100, todo el Poder 1000, Judicial. 5000, ¿cuántos? Y De te ahí mi podría pregunta, decir, ¿cuántos hay ¿y como él? cuántos como él no hay? No lo sé. Pues es lo mismo. Entonces, bueno. aquí el punto es, se requiere una reforma. La reforma tiene que ser profunda y tercero, si la reforma es la adecuada, la que está planteando. Pero yo creo que hoy pues, todo el mundo dice que se requiere una reforma y una reforma profunda, no de detalle. Todo el mundo. Entonces, la misma presidenta de la Corte lo dijo ayer, que ya eso dice mucho. Bueno, a ver. Tenemos que hacer una pausa y seguimos con este y con otros temas con Arturo Saldívar. Gracias por sus comentarios. 8:20, hacemos pausa. Y al regresar felicitamos a Manuel Peregrino, Sí. que hoy cumplió un año con su programa Muchas gracias. de la mañana. Felicidades. Muchas gracias. Un año ya levantándose tempranito. Aquí estamos. Más, 5:30 de la más mañana. temprano Más que tempranito. temprano. Volvemos. Leiva por la mañana. En fin, bueno, continuamos. Felicidades, Manuel. Gracias, Ciro. Un Muchas año gracias. Muchas gracias. Gracias, ministro. Peregrino Muchas por gracias. la Muchas gracias. mañana.
cómo es la vida a las 4 de la mañana? Es, ¿Tú la conoces? Yo no. es de muy temprano. Hay cosas que pese al avance de los años uno no conoce, por ejemplo, la vida a las 4 de la mañana. Yo te deseo que nunca la conozcas. Espero que no, pero uno nunca sabe. Si uno fuera dueño de su destino, Sí. Arturo. ¿no? Uno nunca sabe. Bueno, nada más para cerrar este tema, salir del tema de la reforma judicial y lo que viene, yo pienso sin conocimiento de causa, sin conocer siquiera la biografía profesional de un juez, un solo juez al que yo vi actuar el jueves, juez que se llama Roberto Pozán, tornero, y volverte a decir, el Estado mexicano invirtió mucho. Tú en algún momento, como representante de esa parte del Estado mexicano, como presidente de la Corte, de la Judicatura, promoviste esa inversión en capacitación, en formación, y parece que el Estado mexicano hizo un buen trabajo preparando y formando jueces. Bueno, esos jueces, yo no sé si la mayoría son honorables, son grandes profesionales o no, no lo sé, pero esa inversión, esos jueces, si no les son simpáticos un electorado, si contratan a un mal asesor para hacer una campaña, sí, claro, se pueden ir a volar, Arturo. Eso es terrible. Eso es terrible. Yo creo que, sin duda, la reforma es una reforma que es muy profunda, en cierto sentido es radical, pero también es una reforma que pretende responder a una necesidad de justicia del pueblo de México, que desde hace un año el presidente avisó que tenía pensado lanzar esta reforma. Nadie se preocupó por dialogar, por dar argumentos, y hay un mandato popular muy claro en ese sentido. Entonces creo que en este momento lo que tenemos que ver es cómo hacemos, en caso de aprobarse la reforma, que es lo más probable, para que este diseño funcione. Creo que hay dos aspectos que se están todavía discutiendo, entre otros que son de menor jerarquía. Uno, ¿qué requisitos o qué perfiles se van a dar para que las personas puedan competir o postularse o ser postulados para un cargo de juez, de jueza, magistrado, magistrada, incluso ministro o ministra? Hay que ver al final el legislador qué decide, qué requisitos o qué procedimientos hace. Y en segundo lugar, la gradualidad de la reforma. Si toda se va a llevar en una parte o si va a haber dos, tres partes en que se pueda ir llevando la reforma. También se tendrá que poner énfasis en la capacitación posterior, intensiva y permanente de quienes resulten triunfadores. Y creo que aquí el modelo del Tribunal de Disciplina, del nuevo Tribunal de Disciplina, es muy importante, porque justamente una de las funciones que va a tener es estar analizando y revisando que la calidad y el perfil de los juzgadores sea el adecuado. No quiere decir que porque alguien ganó una elección ya es inamovible. Si alguien ganó una elección y después demuestra con su trabajo que no tiene el nivel, o que es corrupto, o que es flojo, cualquier cosa, obviamente el tribunal puede... ¿Y qué dice la ley? ¿Lo destituye y hay que ir a una nueva elección? Y lo que dice la reforma, que todavía se tiene que ajustar, obviamente, se hace un interinato de inmediato y luego en la siguiente elección ordinaria se abre esa plaza para concursar. ¿El itinerato cuánto duraría? Porque el itinerato pueden ser 20 juicios, 20 pleitos, 20 personas que se van a la cárcel. Duraría cuando mucho 3 años. Porque, ¿en 3 años cuántos juicios se resuelven? No, pero pues, se pondría una persona, hay un procedimiento, se pondría una persona preparada para que... ¿De dónde sale esa persona preparada? Sale justamente de la combinación entre los poderes políticos para poder cubrir esa vacante. ¿Cómo no? Como por ejemplo, el presidente con el Senado designan a alguien que esté
durante este tiempo, o el Tribunal de Disciplina. El presidente tendremos- con el Senado. Entonces tiene razón Norma Piña cuando dice pondrían a los jueces grupos de poder, No, el a ver. Ejecutivo y el Legislativo. A ver, el Ejecutivo y el Legislativo son los que ponen a los ministros, ¿eh? No se nos olvide. Y creo que si alguien no tiene autoridad moral para hablar de grupos de poder, es Norma Piña, que se alió con los grupos de poder de la oposición. Ella no tiene ninguna autoridad moral para Tú hablar. sigues de diciendo que grupos se de poder. alió con los grupos A ver, de es la oposición. clarísimo. Hay muchas evidencias, pero hay claro una cena con el presidente del PRI, Una con cena. una cena es suficiente cena, sí. para que ella tuviera que haber renunciado. Tenía que haber sido un escándalo, pero hubo un cerco mediático. Una ministra presidenta reuniéndose en proceso electoral con su aliado y amigo, con magistrados electorales y amenazándolos por chat. Esto es gravísimo, gravísimo. No se le ha dado el impacto que esto tiene. ¿Qué autoridad moral tiene para venir? Va a estar con los grupos de poder y con los partidos políticos. ¿Qué no está aliada ella con esos grupos? ¿Qué no están aliados los ministros con esos grupos? Es clarísimo. Lo que pasó, por ejemplo, para dejar fuera a Samuel, el gobernador García. de Nueva Samuel García. Nadie lo dejó fuera, ¿eh? Nadie Sí, lo dejó fuera. Sí, lo dejaron fuera. Nadie lo dejó porque fuera. Curiosamente, Él renunció. Curiosamente. Él renunció, Arturo. A ver, no, déjame terminar. Él renunció. Curiosamente, y derivado de otra cena, que de esa no hay todavía evidencia pública, pero seguramente la habrá, resulta que un viernes a las 11 de la noche, la Corte, cuando esa hora ya no está trabajando, recibe una demanda, la admite, la acuerda, da la suspensión, la notifica y saca hasta comunicado. Eso no es usual, eso no suena lógico, la Corte no funciona así. La alianza para favorecer a la oposición de Norma Piña y de algunos ministros de la Corte, para mí Pero es Samuel evidente. García era oposición. Ah, sí, pero Es oposición. el PRIAN quería dejarlo fuera porque supuestamente iba a ayudar a Morena y los iba a dividir. Pero no de las olvidemos, votaciones si que estuviéramos en un juicio, Sí. el señor Samuel García renunció. Yo no estoy hablando de Samuel Renunció. García, estoy Nadie hablando lo sacó. de lo que Nadie hizo lo el sacó ministro a él. Lainez Sí. y lo que hizo la Corte en ese asunto. Evidentemente actuó con parcialidad, porque además este tema le tocaba resolverlo al Tribunal Electoral, curiosamente. Y la Corte, con una premura inusitada, que nunca vi en los 14 años que estuve, ni antes cuando era abogado, resuelve en 2 horas, notifica y todo. Eso no es lógico. Entonces, la alianza de la actual Corte, de la mayoría de la Corte, con estos grupos, es evidente. No la ve nada más quien no la quiere ver. Porque además ellos... Bueno, pues entonces, si a ti te parece normal que la presidenta de la Corte esté con magistrados electorales y el presidente del PRI en proceso electoral, pues entonces... Es que luego está bien. también no está documentado, pero nos enteramos de unas cenas que, ahí te cuento, ¿no? También. Pero esto sí está documentado. Bueno, 3 algunas, asistentes lo dijeron y ahí están los chats además. Los chats amenazando a los magistrados. La ministra... Pero los magistrados no se dejaron amenazar y ya. A ver, los magistrados no se dejaron presionar. Eso no quita la gravedad de que la presidenta de la Corte los haya amenazado. Los chats que son los chats que conocimos, que se hicieron Sí, públicos, sí. ¿son amenazas? Voy con todo, voy a destapar la cloaca. Tus amiguitos tienen mucha cola que le pisen. No se te olvide que tú eres el único que eres de carrera cuando su adscripción va a estar en manos de Norma en unos meses. Si esas no son amenazas, pues no sé qué llamemos amenazas. Entonces, conclusión. A las 3 de la mañana la presidenta de la Corte. Conclusión del tema, sí vamos a perder, el país va a perder muy buenos profesionales de la justicia. Y a lo mejor con la ganamos reforma. muy buenos jueces y A juezas. lo mejor, pero por lo pronto muchos que tú formaste, que tú ayudaste a formar y que al parecer lo hicieron muy bien ustedes, se van a ir a la nada, a un agujero negro, quién sabe cuántos jueces, porque ahora los jueces... Y van si a de ser esto resulta un elegidos. mejor sistema de justicia, pues, ¿Y si no? bienvenida. Y si no, por lo pronto ya perdimos a los jueces. A ver, tenemos que hacer una pausa y al regresar continuamos y concluimos este martes con Arturo Saldívar. Dio Saskia, no, que no ha difundido Saskia Niño Rivera, nos dio un adelanto para transmitirla con el tipo que me disparó hace año y medio y escribe
Fernando Coca, en Mujeres Más. Dice, si el atentado fue brutal, las palabras del Bart son tanto o más crueles que el acto que cometió. Las balas que salieron de su pistola buscaban cegar la vida del periodista. Buen trabajo de Saskia, ¿no, Arturo? Sí, la verdad, Sí. muy buen trabajo. Sí. Ella ya tiene mucho tiempo entrevistando personas que están en prisión, lo hace muy bien, sabe cómo lograr que se abran con ella. Penitencia se llama la serie de entrevistas en su Sí, podcast, Penitencia. Sí, y la verdad creo que lo hace muy bien. Lo poco que hemos visto de la entrevista que ustedes ayer la difundieron, la verdad que sí es muy impactante escucharla y verlo. Y esto a mí ayer, entre otros muchos sentimientos y pensamientos, me confirma que es muy importante algo que la presidenta electa ha insistido, atender a las causas. Cuando ves una persona que se ve que es joven, no sé qué edad tenga. 34, dijo. Sí, más o menos eso calculaba, pero es un joven. De lo poquito que dice, que al principio casi tuvo que entrar porque pues si no estaba de por medio que lo mataran a él. Es muy importante atender a las causas para tratar de darles alternativas de vida a muchos jóvenes en México que ante la imposibilidad de poder ejercer sus derechos a la educación, a la salud, al trabajo, pues terminan involucrados en actividades como esta y donde además pues van perdiendo la humanidad, el humanismo, ¿no? Es decir, privar a alguien, matar a alguien, ya no les dice nada, es una cosa cotidiana como si nosotros hablamos que hoy nos toca venir al noticiero. Sí es muy impactante porque además pues parece que no es un hecho aislado, sino hay una gran cantidad de jóvenes en nuestro país pues que están creciendo con esa crueldad y con esa deshumanización sobre los demás. Es muy Pues delicado. ojalá el próximo gobierno encuentre una fórmula que este gobierno no la tuvo. El gobierno que ya se va, el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinión te merece la llegada de Omar García Harfuch? No la llegada, el nombramiento de Omar García Harfuch A mí me parece a la Secretaría de Seguridad a partir de octubre. A pesar de que era un nombramiento muy anunciado, me parece una espléndida noticia. Yo creo que Omar es sin duda una de las personas, si no es la persona que más sabe de seguridad en México. Tiene toda la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, se la ganó la confianza con su actuación en la Ciudad de México, creo que hizo un trabajo espléndido. Para mí me parece una gran noticia para el país, sé que lo va a hacer muy bien, es un experto, Ojalá, es un especialista, ojalá. El reto no es sencillo, pero cuando se tiene un reto de esta magnitud, me parece que dice mucho cómo lo enfrentas. La presidenta electa tiene un proyecto, tiene un programa, tiene líneas que ya ha dado a conocer y está nombrando para mí a la persona correcta, a la más adecuada para ese cargo. Yo sé que Omar lo va a hacer muy bien y que va a poder con este reto enorme que tiene, que sin duda me parece que es el mayor desafío del próximo gobierno, seguir tratando de revertir no solo la delincuencia, sino sobre todo la impunidad y la violencia. En fin, porque 88 homicidios, cifras oficiales en mayo, 91 en junio. Ese no es el país que queremos, ¿no? Y aquí es absolutamente anecdótico que nos digan que hace 6 años el 91 era 95. Son 91 personas asesinadas todos los días, más la extorsión, más... En fin, ojalá. Sí, yo creo que más que anecdótico trata de explicar el fenómeno, pero claro que la presidenta electa ha generado un compromiso muy claro en seguridad, como lo hizo en la ciudad, y Omar García Harfuch me parece que es el perfil idóneo. Le deseo mucho éxito y sé que lo va a hacer muy bien. Ojalá. Y también interesante el nombramiento de Rosa Isela Rodríguez. También es un nombramiento que a mí me... mucha experiencia, mucha negociadora, sí, que entiende la política, sí, que entiende la importancia del diálogo, que está en una posición dificilísima ahí en la Secretaría de Seguridad. Ella no es policía, pero ahora va a Gobernación.
creo que interesante. A mí me parece también un prometedor gran también. nombramiento. Yo estoy muy contento también por la llegada de Rosicela. Como tú dices, es una política muy experimentada, muy sensible y muy con mucha cercanía con la gente. Es muy querida por todos los Sí, que tenemos. es una muy buena persona. Una muy buena Muy persona. buena Yo le persona. tengo Sí, mucho sí, cariño, mucho respeto. Yo también. Sí, creo que Sí, lo va a sí. hacer muy bien, va a tender puentes con todo mundo, y además también es una mujer que sabe tomar decisiones, que no le tiembla la mano cuando tiene que hacer cosas, pero que privilegia el diálogo, y creo que le va a ayudar mucho al gobierno de la presidenta Sheinbaum tener un perfil como el de Rosicela, una persona confiable, experimentada, y creo que hay que señalar mucho eso. Soy una muy buena persona porque no está reñida la actividad política con ser una persona ética y una persona con una moral y una conducta intachable, al contrario. Atentos. No se lleven a los jueces Pozán, Arturo. No se los lleven. Pues está Es un en lujo diálogo, carísimo, está en carísimo diálogo para este todavía muchos aspectos de la reforma. Creo que la elección popular ya es una cuestión tomada, porque además hay un mandato, pero todavía hay muchos aspectos. El presidente dijo ayer, y creo que hoy también, que está abierto a que se enriquezca la iniciativa. Vamos a tratar que el legislador, espero que, yo tengo mucha confianza que lo están haciendo con mucha responsabilidad, pues trate de que esta apuesta por un perfil distinto de juezas y de jueces sea adecuada y genere un mejor poder judicial para nuestro país. Nos vemos el martes. Nos vemos, gracias, Gracias, Ciro, gracias. felicidades de Ministro, nuevo, Manuel, muchísimas muchas gracias. Un año. Un año, qué bien, eso sí es todo un logro. Eso es un logro. Sí, Eso es lo demás. Lo demás creo es lo que de sí. menos. Sí. Gracias, Arturo Gracias, Saldívar. gracias. Manuel. Muchas gracias, ministro.